y naturales con dos militantes de la década del 70 y también represaliados y perseguidos por la dictadura cívico-militar. Y en este caso, un aula de la Facultad de Arte y Diseño de nuestra universidad va a llevar el nombre de Susana Ferreira, una docente también perseguida y asesinada brutalmente por la dictadura, y está en línea para charlar un ratito, para contarnos de este acto, de esta señalización, y de Susana Severa Barrios, que es docente, historiadora, y ha seguido muy de cerca la historia de Susana Ferreira. Severa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a todos los oyentes de nuestra radio. Gracias por atendernos. Veíamos un poco las imágenes de lo que fue ese acto y también lo importante que es este proceso, ¿no? De ir nombrando, ir dejando huellas acerca de quienes militaron durante esos años, en este caso en Oberá, el caso de Susana Ferreira. Contanos un poco cómo aparece esta iniciativa y qué significó para vos contar la historia ahí de Susana. Bueno, la verdad que fue muy emocionante. Bueno, primero decirte que nuestra universidad hace poco cumplió 50 años. Sí. Y en estos 40 años de democracia ininterrumpida que tenemos felizmente en nuestro país, la Universidad Nacional de Misiones, a través de todas sus facultades y todos los claustros, fue realizando trabajos de la memoria. Y fue defendiendo los valores democráticos, y por eso me parece esto un hecho muy significativo, y la idea surgió a partir de una llamada telefónica de nuestro ex rector Xavier Bertali, que conociendo, bueno, que yo soy una historiadora que me interesó siempre los trabajos de la memoria y sobre todo, bueno, dentro de nuestro pasado reciente, la historia local, ¿cierto? Que estuve investigando la historia de vida de Susana Ferreira. Entonces se contactó conmigo y me pidió si podía acercarme hasta la Facultad de Arte y Diseño para conversar con la decana, con Ivana Aquino, y así lo hice. O sea, fui intermediaria. Y bueno, recibió ella con muy buen agrado esta iniciativa, y siguieron ella los pasos, ¿no?, administrativos que eso conlleva. Y la idea era, bueno, le sugerí ponerle el nombre de Susana Ferreira a un aula, dado que ella fue estudiante de lo que fue en su momento el Instituto de Disciplina Estética, que después pasa a ser universidad. Así que transitó por las aulas de esa institución, y bueno, después, ya un día antes, recibí una invitación de la decana para asistir al acto. De modo tal que, estando allí, bueno, me pidieron que dijera unas palabras, y dije eso, ¿no?, lo importante de recuperar la lucha de aquella generación. Y Susana fue justamente una chica pobre, ¿no?, pero de una inteligencia excepcional, dispuesta a luchar por todos. Y en su carácter de mujer, digo, de maestra, de docente, de mujer luchadora, de peronista, fue perseguida, torturada y devuelta sin vida a sus familiares. Y me parece que es sumamente importante, porque justamente la educación fue uno de los lugares que la dictadura eligió, digamos, para golpear a la sociedad. Es lo que dije en ese momento, con tanta crueldad, con tanto ensañamiento, que la dictadura dijo qué historia se tenía que contar, qué temas prohibir y a quiénes perseguir, ¿no? Además, yo creo que la educación fue la educación pública fue un lugar de resistencia y de refugio,
de la sociedad toda ante el terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Severa, y en el caso de Susana, que además Susana es una maestra, o era una maestra militante, digamos, ¿no? De una militancia política muy fuerte, y que todavía nos queda mucho por recuperar de esa militancia, de quién era ella y un poco cómo era esa práctica política que tenía, ¿no? Sí, por supuesto. Ella desde niña, en realidad, jugaba en la vereda, en el barrio donde vivía, seguramente soñando como cualquier niño. Siendo muy, muy jovencita, a los 14 años, ella estuvo por quedar a cargo, porque militaba en la acción de la iglesia, en juvenil, ¿no? En la pastoral juvenil. Sí. En la pastoral juvenil. Y estaba por quedar al frente del grupo cuando le trasladan al padre Jaime, aparentemente, porque es lo que nos manifestó ese día Matot, que también estuvo en el acto y que la conoció personalmente a Susi, militar entre los trabajadores. Y no se llegó a concretar eso, pero desde muy niña ella recitaba, por ejemplo, en los actos. Yo tengo fotos porque yo fui a Neuquén y entrevisté a la familia. Desde muy chiquita recitaba en las plazas públicas, donde posteriormente instaló su discurso en defensa de los más necesitados. Era una activa militante, perteneció también al MAN, al Movimiento Agrario Misionero. Después, cuando se separa, se fue con las ligas agrarias y estaba trabajando de maestra en defensa de la escuela pública, por supuesto, también en Puerto Rosario. De día funcionaba la unidad sanitaria, allí vivía con su amiga Marta Benítez. De día funcionaba la unidad sanitaria y bueno, de noche dormían en ese lugar. Y allí se la veía conversar con los vecinos que se aproximaban y las vecinas que se aproximaban a ese lugar para la atención de su salud, ¿no? Severa, y a vos te tocó un poco también esto que decís, el contacto con la familia, que la familia después de la brutal represión, del asesinato, se tuvo que ir de Misiones, sí, se tuvo que ir, y antes no quiero dejar de recordar que ella también estuvo trabajando, además de ser docente, estuvo trabajando en la delegación de trabajo acá en la ciudad de Verán. Y era un puesto que desempeñó no desde un lugar de privilegio, sino justamente de un espacio de lucha, ¿no?, para la defensa de los trabajadores. Y bueno, cuando pasó lo que pasó con Susana, la familia por supuesto que se sentía muy mal, porque los vecinos en ese momento también, ante la grave situación que vivía el país, seguramente que la miraban como una subversiva. Y entonces se tuvieron que ir de este lugar, ¿no? Y se radicaron en Neuquén, donde vivía una hermana. Entonces yo allí conversé con la mamá, entrevisté a la madre, entrevisté a las hermanas. Graciela, primero falleció la mamá, después falleció Graciela y ahora vive Marta, y sigo manteniendo con ella el contacto. Bueno, ella nos agradeció mucho el homenaje que se le hizo a Susi, y que bueno, en algún momento quiere pasar por acá, va a pasar por acá, pero va a ser más adelante, ¿no? Fue además muy difícil yo recuerdo un poco esos años en que se estaban trabajando con sobrevivientes y familiares para los juicios de lesa humanidad, y fue difícil ese contacto, y hasta que se logró que pudieran venir, constituirse también como querellantes en las causas, es decir, todo un proceso bastante complejo. Sí, un proceso bastante complejo que yo logré establecer con ellos un buen vínculo, digamos, que hasta ahora mantenemos. Ellos me facilitaron la información que yo necesitaba, las fotografías que necesitaba, pude hacer un interesante trabajo, recuperar la historia de vida de Susi. Y bueno, la madre sentía mucho orgullo cuando narraba los hechos de
la militancia de Susana, ¿no? Sentía un gran orgullo, y ella comentaba justamente lo de su mamá, porque el padre era albañil, la mamá era modista, y la veía día y noche sobre esa máquina de coser para ayudar en la economía familiar, y entonces su lucha también tenía que ver con eso, ¿no? Con que las personas cuando llegaran a una determinada edad necesitaban trabajo, necesitaban remedio para asistir a su salud, y todo eso era motivo de lucha para Susi. Fue difícil también contar la historia en Oberá, digamos, ¿no? No fue tan simple, ¿no? Sí, totalmente, no es simple, como es todo un desafío, sí. Implica un reto. Yo siempre digo, no es lo mismo enseñar la Revolución de Mayo con la Semana de Mayo como nosotros aprendimos, que enseñar estos temas de la historia reciente, ¿no? Implica todo un desafío, pero no deja de ser un compromiso interesante. Sí. Entonces yo reivindico el hecho que la facultad haya tomado, digamos, la decisión de denominar esa aula con el nombre de ella, y yo es un espacio que añoro, ¿no? Que se formen personas libres, generosas como fue Susana, que encuentren, digamos, en el arte el camino para ayudar a los demás, porque de esa manera estaremos honrando a la memoria de Susana, ¿no? Y además comprometida como pocas, digamos, ¿no? O como mucha de su generación con la transformación de esa realidad tan compleja, tan difícil. Totalmente, y enarbolaron uno de los mejores proyectos políticos, ¿no? Del país. Severa, y también nos toca cada tanto contar un poco, porque ella militó de alguna manera muy cerca, decías vos, del movimiento agrario, las ligas agrarias, también ese vínculo de militancia con otra figura muy, muy importante y muy interesante de nuestra historia reciente, que es la de Pedro Pechac, digamos, ¿no? Sí, justamente, ella estuvo muy cerca de Pedro, tan es así que cuando estuvo en Posadas, Enrique la sacó con su propio vehículo, y ahí es donde ella pasa a la clandestinidad y vive justamente con Pedro y con Matilde en las chacras, trasladándose de un lugar a otro, ¿no es cierto?, porque estaban sumamente perseguidos por las fuerzas del momento, y bueno, ella compartió esos momentos en algunos lugares en clandestinidad junto a Pedro y a Matilde. Así que bueno, en buena hora también esta posibilidad de que, como decías, nuestra facultad nombre esa aula, la nombre con parte de la historia de Susana, que es una forma de conocerla para por ahí muchas estudiantes se estén enterando quién es y puedan empezar a conocer un poco también de ese legado y de esa militancia de Susana. Sí, totalmente, y está en un lugar hermoso, visible, en un pasillo por donde pasan los jóvenes permanentemente. De hecho, el arte popular sobre todo nos ayuda a generar conciencia, ¿no es cierto?, social, histórica y política, y me parece que desde ese lugar es importante este reconocimiento, este homenaje que se le hizo a Susana, ¿no?, y que seguramente de esa manera estaremos honrando la memoria de ella, ¿no? El espacio es sumamente privilegiado, Susana se merece, y como todos los compañeros de lucha de aquella generación setentista, que enarbolaron, como te dije, uno de los proyectos políticos más importantes que tiene nuestro país, y por ser luchadores, digamos, tuvieron la persecución, la tortura y la muerte. Severa, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y esta posibilidad también de seguir conociendo a Susana y seguir contando parte de su militancia, que me parece que es un poco también lo más interesante o la forma de homenajearla, como decís también. Así que mil gracias. No, por nada, al contrario, te agradezco a vos por el contacto, y te cuento que fue sumamente interesante el hecho, porque a partir de allí se contactaron otros vecinos y están brindando aporte para el conocimiento de la historia de vida de Susana, así es que... Leíamos en tus redes que se comunican
ex compañeras de ella, inclusive, que está bueno Sí, eso, ¿no? Exactamente, y esa misma compañera que se comunicó a través de la red, que decís, vos ayer me mandó fotos, no te imaginás lo emocionante que es poder contar con ese material, es valiosísimo. Así es que gracias a todos las vecinas y los vecinos que están haciendo su aporte también, y en otro momento seguiremos hablando entonces. Genial, mil gracias, Severa, un abrazo. Muchas gracias a vos. Un Chao, abrazo. muchas gracias. Severa Barrios, historiadora, docente, fue durante mucho tiempo también, coordinaba los espacios de formación